Permítanme contarles algo que probablemente causará rechazo en la mitad de la audiencia en línea, pero alguien tenía que decirlo. Al mirar a mi alrededor, noto una imagen alarmante y a la vez triste: muchos hombres exitosos, atractivos, inteligentes, seguros de sí mismos y capaces de lograr mucho en la vida, pasan años en soledad. No meses, sino muchos años permanecen sin una pareja estable, sin un calor humano auténtico y profundo. Y antes de que comiences a escribir tu comentario furioso en defensa o en ataque, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste una pareja sinceramente feliz, unida por amor y armonía, de 35 años o menos? Aclaro, esa alegría genuina, auténtica, no la que muestran en Instagram para crear la ilusión de una vida perfecta. Tómate tu tiempo, esperaré. Incluso puedes hacer una pausa para pensar bien. Y ahora, después de reflexionar, de repente te darás cuenta de que recordar una pareja así es difícil o incluso imposible. Y hay una razón para ello: hemos creado un mundo en el que resulta más racional y lógico para la mayoría de los hombres quedarse solo que intentar tener una relación. No se trata de un deseo o un sueño, sino de un cálculo, una decisión ponderada basada en la situación actual. Imagínate una analogía: vas a un casino y hay una mesa especial en la que debes apostar todo lo que tienes, tu estabilidad emocional, tus futuros ingresos, y a veces incluso tus últimos ahorros o tu salud. El camarero te informa que, en promedio, el 70% de los jugadores dejan en esa mesa todo lo que tenían, y solo el 30% se van con una ganancia. Y de esos ganadores, la mitad admite que la victoria no valió la pena. ¿Te levantarías de esa mesa? Difícilmente. Porque es un juego nocturno bastante evidente y peligroso que no vale el riesgo. Y así es como muchas relaciones modernas, o mejor dicho, su ausencia, se ven para la mayoría de los hombres. Sus creadores, a través de los medios de comunicación, las redes sociales y los estereotipos culturales, crean una imagen en la que el matrimonio o incluso las relaciones serias parecen algo poco conveniente o peligroso, como un juego de alto riesgo con pocas probabilidades de ganar. Debido a esto, muchos hombres, como si estuvieran cansados de requisitos irreales y riesgos evidentes, simplemente prefieren quedarse en casa, evitando decepciones y sufrimientos innecesarios. La semana pasada hablé con un pariente de 34 años. Gana bien, hace ejercicio, viste con gusto y, aparentemente, está en la cima de la vida. Sin embargo, confesó que lleva 3 años sin salir con una chica. 3 largos años sin citas. Cuando le pregunté por qué tanto tiempo, su respuesta fue muy reveladora. Explicó que, cada vez que entra en una aplicación de citas, para él es como presentar una candidatura para un puesto en el que no está preparado en absoluto. Él dice que los requisitos allí son los siguientes: que la candidata a pareja perfecta mida al menos 2 metros y 2 pulgadas de altura, tenga ingresos en el top 5%, sea propietaria en al menos 3 países, domine con confianza 4 idiomas, tenga un sentido del humor de comediante, una figura atlética y una madurez emocional de terapeuta. Además, sería deseable que tuviera la capacidad de leer pensamientos y prever todos sus deseos. Y lo más sorprendente es que nadie quiere admitir esto en voz alta. Las mujeres ellas mismas han puesto un estándar demasiado alto, como si estuvieran subastando su propia propuesta, donde el precio equivale a su valor. Es como si alguien vendiera su coche, que aunque viejo puede estar en buen estado, por un precio muy por encima del mercado porque recientemente cambió los asientos o pintó el capó. Confunden su valor con exigencias arrogantes y expectativas, esperando que todo les sea concedido sin condiciones, confiando en que tendrán suerte. Y cuando los compradores desaparecen o simplemente se van, culpan al mercado por ser demasiado rústico o codicioso. Yo, siendo joven, recuerdo que a los 22 años conocí a una chica en una cafetería. Ella trabajaba en ventas minoristas, vivía con 3 compañeras y solo tenía unos $200 en su cuenta, pero sus requisitos para un futuro pareja eran muy altos. Según ella, un hombre debía tener casa propia, un coche lujoso, viajar al extranjero varias veces al año y siempre estar disponible para divertirse con ella. Cuando le pregunté qué podía ofrecer ella al mundo a cambio, me miró con tanta sorpresa que parecía que le pedía resolver una ecuación de física cuántica. Yo soy un premio,
dijo ella. ¿Un premio por qué? Pregunté. Por participar, respondió ella. Y todo esto no era algo aislado o accidental, veo esa mentalidad en todas partes ahora, mujeres que no saben cocinar exigen chefs personales, mujeres que no hacen deporte buscan deportistas, mujeres arruinadas y con deudas buscan millonarios para salvar su situación financiera. Al final, las relaciones interpersonales modernas se convierten cada vez más en un juego con requisitos irreales, y el hombre se vuelve solo un participante que debe aceptar esas condiciones o quedarse solo. Un malentendido tan arraigado en la sociedad moderna que se ha convertido en algo normal, en una norma habitual. ¿Qué pasa cuando en el juego participa solo un lado y ese lado puede ganar? Es muy simple, las demás personas simplemente dejan de jugar, pierden interés o se niegan a participar. Y eso suele suceder en nuestra vida, muchos hombres lo entienden perfectamente y lo sienten en carne propia. Los hombres no son tontos. Tienen la capacidad de analizar la situación en profundidad, de reflexionar sobre beneficios y pérdidas, sobre las consecuencias de sus decisiones. Observamos cómo nuestros amigos atraviesan divorcios, pierden a sus hijos o se ven obligados a pagar pensiones a mujeres a las que despreciamos o subestimamos. Vemos como hombres dignos, que lo intentan con todas sus fuerzas, enfrentan regularmente burlas y humillaciones en Internet, en esos vídeos populares que todos ya conocen, donde las mujeres se ríen de que los hombres solo se usan para cenas gratis o los llamados furry calls. Las mujeres incluso tienen grupos específicos en WhatsApp donde comparten planes y estrategias para aprovechar al máximo a los hombres con el mínimo gasto. Y, al mismo tiempo, esas mismas mujeres se sorprenden sinceramente de por qué desaparecieron todos los buenos hombres. La cuestión es que los buenos hombres no han desaparecido, han vuelto a casa, se ocupan de sus asuntos, juegan a los videojuegos, desarrollan sus carreras o pasan tiempo con amigos. Y justo allí sienten que sus esfuerzos son valorados. Allí no los consideran insuficientemente buenos, allí saben que su trabajo es recompensado justamente. Pero esa es la verdadera raíz del veneno en la cultura moderna, no solo los estándares inflados y poco realistas, sino aún más perjudicial, la completa desvalorización de lo que un hombre puede ofrecer y aportar a la vida. Un hombre moderno puede trabajar 60 horas a la semana, pagar todas las cuentas, arreglar todo lo que se rompe, brindar apoyo emocional, recordar cada aniversario, organizar citas románticas. ¿Y qué escucha a cambio? Que eso es solo un estándar mínimo, es decir, el nivel más bajo que la sociedad espera que él soporte. Pero incluso nuestros abuelos con una sola nómina mantenían a una familia de 5 personas, y las abuelas con orgullo planchaban sus camisas, cocinaban sus platos favoritos y respetaban y valoraban sus decisiones. Entonces, con poco lograban obtener gratitud y respeto. Hoy, para escuchar un gracias, un hombre debe volverse millonario, y aún así, esto suele ir acompañado de condiciones y demandas. Imagínense, les propongo un pequeño ejercicio. Abran cualquier red social y busquen la frase "los hombres son unos inútiles". Revisen los resultados, habrá millones de publicaciones. Ahora hagan lo mismo, pero busquen "las mujeres son unos inútiles". ¿Ven la diferencia? Una de esas expresiones está ampliamente difundida, recibe me gusta, compartidos y comentarios con palabras entusiastas como sí, reina o insuperable. La otra, en cambio, a menudo enfrenta censura, bloqueos, eliminaciones, y se la califica como una manifestación de misoginia y odio hacia las mujeres. En la sociedad ya casi no existe la idea de respetar y aceptar la crítica hacia las mujeres, mientras que hacia los hombres, la actitud es completamente opuesta. Hemos aprendido a aceptar con total normalidad el trato duro y desalmado hacia los hombres, pero hacia el sexo opuesto, mostramos agresión o juicio. Pero precisamente ese enfoque conduce a una página de indiferencia y alienación, ya que si se menosprecia y desvaloriza constantemente a un grupo de personas, es evidente que tarde o temprano empezarán a alejarse de esa masa. Recientemente, tuve la oportunidad de aprender de un joven de 28 años. Él es desarrollador de software, un chico inusual, un poco tímido, pero auténtico y sincero. Sus ingresos anuales ascienden a 80.000 rublos, una cantidad bastante digna y sólida para su edad. Me contó acerca de su última cita. Él recogió a la chica, pagó la cena en un restaurante caro,
que ella eligió ella misma, intentó entablar una conversación. Toda su energía y esfuerzo estaban dirigidos a encontrar puntos en común, a conocerse mejor. Pero, ¿qué vio? Durante toda la noche, ella estuvo en su teléfono, compartiendo en redes sociales historias sobre la comida, etiquetando el restaurante, no olvidaba mencionar el nombre del lugar donde estaban, pero en ningún momento lo etiquetó ni dio a entender que él era importante para ella. Era como un pasajero invisible, un conductor de Uber que paga por el viaje. Al final de la cita, ella tranquilamente declaró, fue aburrido y se levantó, sin agradecerle incluso por el gasto. Él gastó 150 rublos en convertirse en una especie de asistente de creación de contenidos. Y, en realidad, invirtió dinero y tiempo en pasar una noche con alguien, pero quedó con las manos vacías. Y está claro por qué muchos hombres pierden interés en este mundo. Pero la situación se vuelve aún más extraña. Al día siguiente, esa misma chica publica en sus redes sociales una publicación diciendo que los hombres modernos ya no saben organizar encuentros románticos, que han desaparecido los verdaderos caballeros y románticos. ¿Se imaginan qué doble moral tan increíble? Ella convirtió la primera cita en una sesión de fotos para redes sociales, mostró completo indiferencia por la conversación, no mostró ni deseo de entenderla ni interés, y solo después de que todo pasó, empezó a culpar al hombre de que la reunión fue aburrida. Aquí está la astucia y los dobles estándares. Eso es con lo que hoy en día nos enfrentamos, con la problemática de la situación habitacional de nuestros compatriotas. Permítanme dedicarle una atención especial, porque este tema es muy importante y vigente. Entonces, ¿qué es lo sorprendente y asombroso en la sociedad actual? Imaginen a una mujer que vive en una vivienda comunitaria junto con 5 compañeros, duerme en un simple colchón en el suelo, y su cena consiste en fideos instantáneos. Parecería una situación sencilla, algo normal. Pero aún así, a esa mujer puede disuadirla de conocer a un hombre, incluso uno serio y decente, por su falta de propiedad o vivienda propia. Y todo esto sucede casi por una lógica absurda, rechaza al hombre porque no posee su propia vivienda. Es como si una persona que no sabe nadar exigiera únicamente la olímpica a los nadadores profesionales. En esta especie de ilusión, parecería incluso difícil entender, el nivel de absurdo es exorbitante. Al analizar la situación en las grandes ciudades, se puede decir con tranquilidad que solo alrededor del 5% de los hombres menores de 35 años poseen su propia vivienda. ¿Qué significa esto? Que el 95% de los hombres están, por defecto, excluidos como posibles candidatos. Y en esta situación, las mujeres se quejan de la falta de parejas adecuadas, expresando perplejidad, ¿por qué todo es tan complicado? Pero la lógica claramente no coincide con la realidad, la llamada matemática y la vida no se ajustan en esta cuestión. Y todo esto lo sé no por oídas ni por historias casuales, sino por experiencia personal y observaciones. Por favor, imaginen a una mujer, aunque sea condicionalmente, llamémosla Ana. Durante 5 años, ella rechazó a cada hombre que, aunque fuera ligeramente adecuado, se le acercaba. ¿Cuál es la razón? No alto, no rico, no lo bastante carismático, estas razones le parecían razones válidas para rechazar. Además, Ana tenía incluso una tabla, seria, estricta. Sí, no es broma, era exactamente una tabla en Excel. En ella indicaba sus requisitos: estatura mínima, 6 pies, ingreso mínimo, 100.000 rublos al mes, deseo de que el candidato haya visitado al menos 10 países del mundo, tener educación superior, un coche propio con un valor no menor a $40.000. Parecería que exigir todo esto no es nada malo. Pero hay un matiz importante, la propia Ana trabajaba, en términos simples, como administradora en una oficina, ganando alrededor de 30.000 rublos al año. Con 35 años, Ana todavía mantiene estos criterios estrictos, de los cuales no quiere ceder. Poco a poco, como con un descuento, sus requisitos empiezan a disminuir, los puntos obligatorios de ayer se convierten en deseables, y mañana incluso pasan a un segundo plano. Es decir, la lista de requisitos se reduce constantemente, y cada mañana entra con una mirada algo más humilde, bajando cada vez más el nivel de exigencia. Pero lo más curioso es que todos los hombres que actualmente le interesan, en su mayoría,
están con mujeres jóvenes que aún no han cumplido los 25 años. Además, quienes no han pasado una década intentando convertir a los hombres en material desechable o en algo parecido a juguetes, hace tiempo entendieron que el tiempo, sencillamente, no se puede engañar. El tiempo avanza inexorablemente y, por mucho que queramos, al final, nos vence a cada uno. En ese sentido, se puede decir que el padre del tiempo sigue siendo invencible. No cederá, no cede y no planea abandonar su posición. Además, es importante prestar atención al llamado arquetipo de la mujer independiente, que recientemente ha sido promovido activamente por la sociedad. ¿Qué es lo gracioso aquí? Las mujeres verdaderamente exitosas, que ya han alcanzado logros importantes, poseen una independencia interior total, no gritan a cada momento sobre su autosuficiencia ni exhiben su estatus. En sus perfiles en las redes sociales, rara vez se puede encontrar la frase mujer independiente o expresiones similares. Para ellos, en esencia, esto es algo completamente natural. Simplemente viven, trabajan, logran éxitos y no intentan presumir de sus logros. En cambio, quienes ocupan puestos de entrada, realizan trabajos sencillos y toda su vida viven según el antiguo esquema de plan de pagos, son quienes con mayor frecuencia declaran públicamente su independencia, alardeando de que no necesitan a ningún hombre, que son totalmente autosuficientes y que no deben nada a nadie. En su comportamiento se nota enigmáticamente una etapa de búsqueda de protección o consuelo a través de la crítica hacia los hombres que los rodean, como si intentaran justificar su propia elección. Es fácil entenderlo. Una persona que no puede permitirse comprar un coche o vivir en su propio apartamento por separado, a menudo declara con desdén que no necesita a nadie. Es como si alguien que no puede pagar un viaje afirmara que prefiere caminar por placer. Por dentro, obviamente, saben que esto es solo una saludable compensación, una manera de justificar sus propias debilidades. Probablemente, en lo más profundo, sienten y saben que los relojes biológicos siguen trabajando, pase lo que pase, y que tarde o temprano el tiempo dará su veredicto. Esto lo veo todos los días en mis consultas y conversaciones. Mujeres a los 22 años pueden tranquilamente afirmar, no necesito a nadie, me concentro solo en mí misma, los hombres son solo una distracción. A los 28 ya empiezan a reflexionar, estoy lista para una relación seria, pero solo si cumple con mi estricta lista de 47 puntos y pasa la prueba de compatibilidad del revista Cosmopolitan. A los 33 se preguntan, ¿a dónde se han ido todos los buenos hombres? ¿Por qué ya están todos ocupados? Y a los 48 las empiezan a preocupar nuevos problemas, estoy dispuesta a conocer a cualquiera que esté vivo, pueda responder a un mensaje y además viva separado, no con su madre. Estos ciclos, prácticamente, siguen un patrón repetitivo, como un teatro o la película favorita. La tragedia es que a los 25 años ella podría haber conocido a una buena persona con quien pasar el resto de su vida, pero en lugar de eso pasa el tiempo buscando a sí misma y, como regla general, embriagándose por las noches y creyendo que eso es una muestra de cuidado hacia sí misma. Los hombres, al notar este patrón recurrente, también han aprendido a reconocerlo. Entonces, ¿por qué un hombre exitoso y autosuficiente de 35 años debería inclinarse a conocer a una mujer con equipaje, preocupaciones, fertilidad disminuida y un número de parejas sexuales que excede la suma de puntos en los resultados de baloncesto, si puede fácilmente escoger a una joven de 25 años que disfruta estar con él, sin reclamaciones ni exigencias? La principal razón, aquí, radica en que los hombres modernos cada vez más prefieren buscar una compañera joven, sinceramente alegre y feliz, porque en ellas aún no ha sido envenenada por el tiempo ni por las experiencias internas. Esto no es una manifestación de misoginia, simplemente refleja la dinámica del mercado. Puedes odiar esta realidad, escribir artículos en blogs con tono amargado, culpar a la injusticia, pero nada cambiará. La verdad es que el mundo no presta atención a tus sentimientos o opiniones. Las redes sociales modernas han destruido por completo la percepción de la realidad en las mujeres, ya que la mayoría piensa así, si encontré a un chico en una página de citas, incluso en Tinder, entonces merezco lo mejor, un hombre del top 1%. Pero a menudo detrás de esto hay una ilusión. Es posible que esa persona estuviera casada, la haya utilizado solo para divertirse mientras su esposa dormía a su lado,
y ella ni siquiera sospechaba. Sin embargo, ella cree que su nivel social corresponde a ese tipo de hombre, porque una vez lo encontró, entonces así debe ser. Es algo similar a ganar 20 rublos en una máquina tragamonedas y inmediatamente considerarse una jugadora profesional que gana constantemente. Los algoritmos muestran exactamente lo que queremos ver, no lo que realmente está disponible o en stock. La parte más triste de todo esto es que la mayoría de los hombres en realidad no exigen mucho. Probablemente te preguntarás, ¿qué buscan en promedio los hombres? Solo quieren a una persona agradable, con quien sea cómodo hablar, que no esté organizando escándalos cada semana, leal, es decir, que no esté dispuesta a ponerse en movimiento solo porque ya tiene una pierna en la puerta, bien arreglada, para evitar ganar 50 kilos después de casarse, y que realmente los ame, no solo lo material que puedan ofrecer. La esencia es simple, quieres tener cerca a una persona honesta, que valore sus esfuerzos y recíprocamente los respete. Pero de alguna manera eso parece ser insuficiente, y muchos piensan que ni siquiera vale la pena hablar de ello. En su lugar, se presenta la imagen de las mujeres como socias comerciales, donde ellas desempeñan el papel de directoras generales, mientras que los hombres son pasantes no remunerados que sueñan con establecerse o conseguir un trabajo fijo que nunca llega. Los mecanismos de presión social y las tácticas de vergüenza también juegan en su contra. Si llamar a un hombre incel por mantener sus estándares, solo se encoge de hombros y vuelve a sus pasatiempos. Si lo acusas de timidez o de intentar conocer mujeres de forma pasiva, él dirá, gracias por evitarme rechazos y posibles acusaciones de acoso. Si lo culpas por no querer tener citas, él sonreirá y volverá a contar el dinero que ahorra gracias a su prudencia. Como resultado, la vergüenza ya no funciona como antes, porque los hombres entienden que, muchas veces, estar solo no está tan mal. Estar con alguien que no te valora, no es lo que nadie necesita. Estar con alguien que constantemente te compara con su ex o con los hombres que ve en Instagram, tampoco es la mejor opción. Lamentablemente, esa forma de pensar se está volviendo cada vez más común. Y aquí fue cuando recordé un momento de hace aproximadamente 5 años que cambió por completo mi percepción. Estaba en una boda, una ceremonia grandiosa y costosa que, aparentemente, pudo haber costado 100.000 rublos. Lo que noté ese día fue la expresión en el rostro del novio durante la ceremonia. Su expresión era completamente de resignación, de vacío interior, como la de un prisionero firmando una confesión. Él no parecía alegrarse por el evento más importante de su vida. Y su novia toda la noche se quejaba de tonterías, del color de las rosas, que le parecía equivocado, del pastel demasiado dulce, de una canción mal interpretada por el DJ. Durante toda la velada no lo miró con amor, no le agradeció por algún gesto de atención o cuidado. Pasaron 6 meses y ya estaban divorciados. Ella conservó el anillo, los regalos y las fotos de la boda para publicarlos en Instagram, mientras él quedó solo, con deudas y deprimido. Y surge la pregunta, ¿por qué los hombres temen tener relaciones serias? En realidad, no tenemos miedo a las obligaciones. Tememos admitirnos a nosotros mismos que nos vinculamos con alguien que puede destruir nuestra vida o quitar lo más valioso de ella, dejándonos en la ruina. Eso es algo que pocos entienden acerca de los hombres solitarios. Para la mayoría de nosotros, la soledad ya no parece tan dolorosa. ¿Sabes por qué? Porque por naturaleza somos solucionadores de problemas. Sabemos encontrar salidas en situaciones difíciles, y esa es nuestra mayor fuerza. Solitario. A veces, este mundo parece insensible y frío, especialmente en una época en la que la confianza sincera y las conexiones reales van desapareciendo cada vez más. En tales circunstancias, a menudo surge el deseo de tener una mascota, por ejemplo, un perro. Y eso tiene su lógica, un perro es mucho más leal y sincero que muchas mujeres modernas, ya que su fidelidad suele superar ampliamente las fluctuaciones de humor y los caprichos. Tu necesidad de cercanía y comprensión, y es completamente natural, puede ser satisfecha de otras maneras. No hace falta entrar en relaciones complicadas donde, en lugar de tranquilidad y apoyo, puedas enfrentarte a críticas constantes o demandas excesivas. Al fin y al cabo,
existen soluciones en las que tu interlocutor no te llena de reproches, no exige que muestres la tarjeta de crédito ni pone ultimátums. Y también, en busca de estímulo emocional, cada vez más personas recurren a la amistad entre hombres, que hoy es más fuerte y sólida que nunca. Finalmente, hemos llegado a entender que confiar en las mujeres en este sentido a menudo es imposible, y por eso hemos construido una capa especial de lazos masculinos que se convirtieron en nuestro apoyo y sostén, recordándonos que somos capaces de adaptarnos completamente a la soledad, igual que hace tiempo la humanidad aprendió a luchar contra los inviernos duros y el frío. Creemos herramientas y técnicas, nos liberamos de la dependencia y convertimos la soledad de una desventaja en un mérito, transformándola en una especie de característica de la modernidad. Mientras tanto, observo a las mujeres de 30 y 40 años que literalmente enloquecen por su soledad. Publican fotos con copas de vino, inventan memes sobre lo quirky, divertido, que es beber vino solas, y suben fotos de gatitos con frases cariñosas sobre ser, gato mamá, como si fuera algo especial. Citan frases sobre amor propio que, honestamente, ya a nadie, incluidos ellas mismas, sorprenden ni fascinan. Estas damas han creído en esa imagen engañosa de que pueden tenerlo todo, carrera, amor, relaciones, cuando quieran. Les han hecho creer que todas las puertas están abiertas las 24 horas, que solo necesitan esperar un poco para que todo encaje, y todo saldrá a su favor sin duda. Pero nadie les advirtió que la atención masculina puede desaparecer tan de repente como apareció. Nadie les dijo que sus posibilidades temporales se están reduciendo, que antes, en la juventud, podían utilizarlas sin pensar para construir un futuro, y ahora, con la edad, eso se vuelve más difícil. Pensaban que podrían divertirse y pasarlo bien en sus 20, construir una carrera en los 30 y luego, cuando llegue el momento, escoger a su esposo de la estantería, como si fuera un accesorio para comprar. Pero de repente descubrieron que la tienda estaba cerrada y que las opciones cada vez son menos. Y las páginas de citas solo han empeorado la situación, convirtiendo el deseo de encontrar pareja en algo catastróficamente enrevesado. Orwell diría que estas plataformas crean la ilusión de posibilidades ilimitadas. En una semana, puedes chatear con 500 hombres, sentirte reina de Egipto, como si fueras Cleopatra misma. Pero ellas no entienden que la mayoría de los hombres simplemente deslizan a la derecha a todo y a todo sin mirar, porque para ellos es solo matemáticas, más opciones, más probabilidades. La chica piensa que es única, especial y valiosa solo porque existe, porque eso le han dicho en todas partes. Pero para los hombres, todo esto, solo presencia o ausencia de atención. Este montón de respaldos externos rápidamente se convierte en deseo, obsesivo e invasivo. Y si antes no buscaba ningún entretenimiento así, ahora cientos de mensajes en su bandeja les generan una sensación de superioridad, por no decir una adicción narcisista. Entonces, ¿por qué los hombres prácticamente han dejado de intentar conocer gente en la vida real? ¿Por qué ha desaparecido esa confianza y valentía que antes les permitía entablar conversaciones y encontrar puntos en común? ¿A dónde han ido todos estos chicos seguros y carismáticos? Se podría comparar esta crisis general con una situación en la que cada puerta se convierte en una salida de emergencia con sirenas y luces rojas, y uno se pregunta, ¿por qué nadie entra? Explicaré de manera más sencilla, los hombres invierten en citas como lo hacen en cualquier otra empresa importante. Cuando inviertes dinero, siempre esperas que la devolución sea proporcional al esfuerzo y los riesgos asumidos. En las inversiones, esta regla funciona sin excepciones, ya que así se crea un equilibrio entre la inversión y el resultado, y así una persona puede entender si vale la pena seguir o si es mejor retirarse. El mercado de acciones puede traer tanto pérdidas como ganancias sustanciales, en eso radica su esencia, riesgo y oportunidad de ganar. Y esto es completamente justo y razonable. Pero si pasamos a las relaciones modernas entre las personas, la situación se convierte en un verdadero caos, donde el riesgo a menudo está condenado a un resultado negativo garantizado. Imagínate, es como si invirtieras dinero en una empresa que te promete no devolverte nada, culpándote de no invertir lo suficiente, y luego, cuando decida irse, te arrebata la mitad de todo lo que tienes. Ninguna persona sensata aceptaría hacer una inversión así. En esas circunstancias, a veces parece que en todas partes y en todos los ámbitos prosperan los doble raseros.
Por ejemplo, una mujer puede exigir ciertas condiciones a su pareja en cuanto a su estatura, y nadie se indigna, le dirás, anímate, chica, valora tu precio. Pero si un hombre pone una condición respecto a su peso, inmediatamente lo acusan de superficialidad, fobias, y a veces incluso lo llaman mala persona. La mujer desea tener a su lado a un hombre rico, conoce su valor y no lo oculta. Y por analogía, a menudo se exige que un hombre tenga una mujer joven, y lo acusan de tendencias depredadoras, lo consideran potencialmente pedófilo o un maníaco mental según los que están en las redes sociales. Y si una mujer se niega a salir con un hombre por su estatura, eso es una preferencia personal y hay que respetarla. Al mismo tiempo, si un hombre no quiere tratar con una mujer que ya cría a un hijo, lo etiquetan de inmaduro o de hombre que no es suficientemente real, porque, según dicen, no es capaz de lidiar con una verdadera mujer. Todo esto es una clara evidencia de que jugar con las reglas es injusto. Sí, exactamente, parecen diseñadas solo para un lado. La psicología de este fenómeno es sorprendente y, al mismo tiempo, aterradora. A las mujeres se les insiste constantemente en que son perfectas y que merecen lo mejor sin condición alguna, que cumplir sus deseos es su derecho, y que nunca deben cambiar o mejorar. Ellas son reinas, dignas de todo el mundo, y nunca deberían conformarse con menos. Y a los hombres se les inculca que son incompletos, que deben trabajar constantemente en sí mismos, perfeccionarse y esforzarse por ser mejores. Se les hace entender que no son suficientes, que necesitan mejorar continuamente. Como resultado, una mitad de la humanidad siente que merece todo sin esfuerzo, y la otra está agotada por la lucha y el trabajo interminables, que, según la experiencia, muchas veces no da resultados. ¿Qué esperábamos? ¿No es evidente que esto es causa y efecto? Recientemente, me topé con los resultados de un estudio respaldado por un trabajo científico serio, y no por alguna publicación en Reddit. Se mencionaba que el 80% de las mujeres califican a los hombres como por debajo de la media en atractivo. Piénsalo, ¿cómo es eso posible? Desde el punto de vista matemático, contradice todo lo que se sabe sobre los promedios. Esa medida es una pura ilusión, lejos de la realidad. Pero muestra perfectamente el nivel de engaños en los que vive la sociedad moderna. La mujer promedio piensa que el hombre promedio le resulta menos atractivo. Y por eso surge la pregunta, ¿por qué nadie puede ser feliz? ¿Por qué se rompen las relaciones? ¿Por qué la tasa de divorcios y de rechazos al matrimonio alcanza niveles históricamente bajos? ¿Y qué hacer con los hombres exitosos que hoy triunfan en sus relaciones con las mujeres? A todos ellos los une algo, no les importa en absoluto lo que piensen las mujeres. Han aprendido que la alabanza femenina es un asunto vacuo, que las emociones y la aprobación de ellas no valen nada. Tratan a la mujer como a un niño caprichoso que hace una rabieta, y eso provoca en las mujeres una sonrisa y una cierta admiración. Es irónico que esta actitud indiferente hacia las mujeres a menudo las atraiga mucho más que una atención sincera y un cuidado genuino. Es una especie de broma trágica. Los hombres que podrían ser buenos compañeros, a menudo pasan desapercibidos, porque en la sociedad se valoran cualidades completamente diferentes. Al mismo tiempo, los hombres que se comportan de manera grosera o maltratan a las mujeres son muy solicitados. Pero, ¿a qué costo? Las consecuencias no tardan en surgir. Las mujeres, a los 40 años, comienzan a entender todo esto de manera muy dolorosa. Todos aquellos que las rechazaron a los 20, que se casaron con hombres jóvenes o que vivieron solas, las creencias que se formaron durante años ahora se ven desde otra perspectiva. Ahora entienden que nadie las considera lindas o atractivas, y que sus demandas ya no despiertan interés en nadie. El mercado ha lanzado una señal clara, no, gracias, y ya no quiere verlas. Y cuanto más envejecen, más sienten la brecha entre sus expectativas y la realidad. Se enojan y culpan a los hombres de haberse hecho los desentendidos. Como si hubieran merecido su atención después de tantos años de desprecio, falta de respeto y rechazos. Todo esto es un recordatorio importante de que en la sociedad moderna, las consecuencias siempre llegan, independientemente de nuestros sentimientos o excusas. Lamentablemente, no hay una respuesta completa a esta situación.
No, realmente no existe una fórmula universal o definitiva que pueda solucionar los problemas acumulados en las relaciones entre hombres y mujeres. Esta situación es el resultado de una decisión colectiva que hemos tomado como sociedad a lo largo de los años. Hemos creado un entorno en el que las mujeres a menudo no están dispuestas a ceder, bajando sus demandas y estándares hasta que ya sea demasiado tarde. Y para el momento en que eso comprendieran, los hombres ya suelen haber perdido el interés, ya que participar en un juego en el que no se puede ganar no les interesa. ¿Por qué esforzarse si los valores están diluidos y los objetivos no son claros? Como resultado, el nivel de natalidad sigue bajando rápidamente, como un acantilado abrupto, y el agujero demográfico se profundiza. Al mismo tiempo, el nivel de soledad entre hombres y mujeres se vuelve cada vez más crítico, como corrientes de agua poderosas que todo lo inundan, elevándose y llenando vacíos. Llega un momento en que, en solo unas 2 décadas, miraremos atrás y recordaremos el día de hoy como unos tiempos dorados, cuando todavía había intentos por mantener ciertos valores. Cualquier persona que tenga más de 30 años confirmará que los tiempos cambian y, con ellos, también la percepción del mundo. ¿Qué puede aconsejar a los hombres en este periodo difícil? No se distraigan con nada más que con sus propios objetivos y desarrollo. Construyan su riqueza, fortalezcan su salud y busquen la felicidad interior. Si aparece una mujer que aporta algo valioso a su vida, perfecto. De lo contrario, no pierden nada, porque lo único que ganan es beneficio, mantienen sus fuerzas, su tiempo y recursos, y se protegen de viajes en la nada. En cuanto a las mujeres, deben reflexionar sobre qué tan acordes están sus estándares y su percepción de una buena relación con la realidad, y cuántas son ilusiones creadas y mantenidas por las redes sociales, especialmente Instagram. Sin embargo, la verdad es que la mayoría no está dispuesta a hacerlo, no escuchan, no quieren oír y, por lo general, empiezan a percibir todo lo oído demasiado tarde, cuando ya no hay nada que arreglar. Entonces comienzan a culpar a los hombres por sus propias decisiones y errores, por sus fracasos y arrepentimientos. Este ciclo continuará hasta que el dolor y la desilusión sean insoportables para todos los participantes de este complejo juego. Mientras las mujeres no comprendan que tener ciertos estándares es normal, pero tener requisitos poco realistas e ilusorios es un camino hacia la autodestrucción. Mientras los hombres no se den cuenta de que algunas mujeres realmente merecen esfuerzo y atención, no la mayoría, sino solo una pequeña parte. Y, finalmente, mientras la sociedad no reconozca que quizás los siglos anteriores tenían sus ventajas, que no todo en el patriarcado era solo opresión y sometimiento, y que algunas tradiciones realmente tenían sentido y funcionaban, los cambios son poco probables. Déjenme contar otra historia que ilustra perfectamente toda esta situación loca. El mes pasado, me encontré en un bar con amigos, y cerca de nosotros había un grupo de mujeres, aparentemente de unos 25 o 30 años. Eran muy ruidosas, sus voces resonaban claramente incluso a distancia. Una de ellas se quejaba de que no puede encontrar un hombre decente, digno, honesto y preparado para una relación seria. Los demás se sumaban, los hombres son basura, no quieren asumir responsabilidades, todos juegan y usan. Luego, una de ellas abrió la aplicación Tinder en su teléfono para mostrar a sus amigas cuántas coincidencias y vistas tenía. Decía que tenía, aparentemente, miles de coincidencias, 1000. Imagínense, una auténtica armada de potenciales parejas. Pero, al mismo tiempo, desplazando su feed, deslizó a la izquierda de manera indiferente en todos aquellos que consideraba demasiado bajos, feos, pobres o aburridos. Y, según parecía, también tendría un pene pequeño, lo que, por supuesto, le provocaba un eureka. ¿Por qué podría pensar que tenía alguna chance? Esas fueron, por cierto, sus palabras. Y otra vez esa mujer se quejaba de que seguía sola, de que la mala suerte era su único logro. Y en eso parecía residir toda la esencia de su relación con la realidad, una disonancia cognitiva, casi como una fuente de energía capaz de alimentar toda una ciudad. Observé algo interesante. Normalmente, las mujeres que culpan a los hombres por sus defectos, en su mayoría, no hacen nada especial para cambiarlo. Imaginen, trabajan con un salario mínimo y sueñan con un puesto directivo en una gran empresa.
No saben cocinar ni un plato sencillo, pero sueñan con tener un chef profesional. Tienen un cuerpo lejos del físico deportivo, y sueñan con un atleta o una estrella del fitness. A veces enfrentan problemas de salud mental, pero buscan un chico terapeuta que los ayude a lidiar con todo eso. Crean cambios de humor constantes, dramatizan cada pequeña cosa y desean paz y armonía. Están endeudadas y sueñan con riqueza y libertad financiera. Tienen mucho resentimiento y cargas emocionales y quieren empezar de cero. Y, sin embargo, suelen ser acusadas de ser demasiado exigentes, de tener prioridades equivocadas y de ser unas mimadas histéricas. Pero, en cuanto se plantea esa cuestión, inmediatamente reciben etiquetas como misóginas o personas incapaces de valorar a las mujeres de verdad. No, yo trato con respeto a las mujeres que saben ser fuertes, independientes y autosuficientes. Pero no puedo soportar ilusiones cuando alguien imagina que ver series y vivir esa fantasía como si fuera una señal de carácter y personalidad. Y, peor aún, cómo eso afecta a los jóvenes hombres. Muchas veces me escriben chicos de 18 o 19 años que ya están empezando a rendirse, sin siquiera haber comenzado un camino serio. Ven la realidad a su alrededor, perciben que el deseo y los sueños de relaciones reales se vuelven cada vez menos alcanzables y deciden que lo mejor es no hacer nada, porque, total, no va a funcionar. ¿De qué pueden culparlos? Cuando ves cómo tu hermano mayor, tu primo, o incluso tu padre enfrentan escenas dolorosas y a menudo trágicas en una sala de audiencias por divorcios, surge en ti una sensación de injusticia y dolor. Ver cómo hombres honestos y de buena fe se convierten en víctimas de batallas legales, a menudo sin apoyo ni esperanza, es difícil y muy angustioso. Y cuando observas cómo a tu alrededor reina una actitud insensible y una total indiferencia hacia los sentimientos humanos, cuando en todas partes se normaliza la falta de respeto, provocando una gran decepción e incluso una irritación vehemente, surge la pregunta, ¿por qué alguien se atreve a entrar en esas relaciones, a aceptar ese tipo de juego que muchas veces parece sin sentido y destructivo? En este contexto, es especialmente relevante la llamada ilusión de la opción de reserva, que afecta a muchas mujeres. Ellas, como si estuvieran en una noria en sus 20 años, disfrutan de la diversión y de la libertad sin pensar en el futuro. El tiempo pasa, y creen que, a los 30, podrán encontrar a un hombre sólido con quien por fin formar una familia feliz. ¿Pero en qué consiste su error? No comprenden que aquel hombre bien criado, a quien rechazaron a los 23, ya en absoluto estará esperando su regreso. Porque, durante estos años, él ya encontró a esa persona especial que realmente apreciaba su valor, o bien construyó su vida de modo que ya no necesita su presencia. Tiene dinero, hobbies, paz y tranquilidad. ¿Por qué arriesgaría a perder todo eso por una mujer que solo lo considera una opción de reserva? Y el aspecto financiero no es en absoluto un problema menor. Las mujeres modernas parecen exigir garantías tradicionales de apoyo material, pero en realidad evitan cualquier papel tradicional ellas mismas. Quieren que las alimenten y las sostengan, pero al mismo tiempo esperan dividir con el hombre la mitad de las tareas domésticas. Quieren que el hombre sea la principal fuente de ingresos, el sostén, y al mismo tiempo no querer tener influencia alguna en decisiones importantes. Desean usar su dinero, pero sin tener derecho a expresarse. Esto se asemeja a una situación en la que te contratan para ser director general, pero te prohíben tomar decisiones. ¿Quién aceptaría ese rol? Siempre me dejó impactado una historia que ilustra claramente lo que está ocurriendo. Una vez, un hombre, un empresario exitoso, de poco más de 40 años, me consultó, venía cansado y desilusionado porque su novia de 2 años de repente lo dejó. La razón fue que él propuso hacer unas vacaciones en conjunto, dividir los gastos por igual, ya que ambas ganaban bien, cada una aproximadamente $14,000 al año, y ella explotó. Le acusó de egoísmo y mal carácter, y gritó que un verdadero hombre debe pagar todo. Esa mujer se llamaba, curiosamente, $90,000 al año, dirigía un negocio y conducía un BMW. Pero la idea de darle la oportunidad de aportar su parte le pareció ofensiva, eso, en su opinión, lo convertía en un hombre incapaz. Así es, según su visión y la suya propia, que ahora se reflejaban en la sociedad.
Las ideas sociales están tan arraigadas en nuestra mente que incluso quienes tienen una visión clara y sentido común a veces les resulta difícil superarlas. Biológicamente estamos programados para querer proteger y sustentar, ¿pero para quién? Para la persona que en las redes sociales escribe que los hombres son una parte débil e inútil de la sociedad. ¿Para quién tiene una lista de repuesto en el teléfono? ¿Para quién te percibe como un simple elemento, un complemento a su estilo de vida? En tales casos, el valor y el sentido ya se pierden y queda claro que los esfuerzos dejan de ser justificados. Los hombres, finalmente, empiezan a entender esto. Sienten que sus esfuerzos y sacrificios no producen la recompensa deseada. Perciben que su deseo natural de proteger y asegurarse a sí mismos y a sus seres queridos no es solo un programa biológico, sino una parte esencial de su propia existencia. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una mujer desprecia su papel y deja de considerarlo una parte importante de su vida? Entonces, todos los esfuerzos parecen inútiles, desaparece cualquier interés. Pues, cuidar y proteger no es solo un deseo, está en su sangre. Y no se trata de un conjunto trivial de bienes materiales, sino de una sensación interna de seguridad, tranquilidad y reconocimiento. Y, finalmente, muchos hombres se dan cuenta de que la tranquilidad que les proporciona la soledad es más valiosa que cualquier bien material o incluso que una relación. No hay lucha, ni conflictos ni dramas, ni altibajos emocionales. Llegas a casa y hay silencio. El dinero es tuyo, el tiempo también y las decisiones igualmente. ¿Quieres comprar una moto? ¿Quieres invertir en criptomonedas? Nadie te lo reprocha ni te lo prohíbe. Puedes pasar el fin de semana jugando o trabajando, nadie se queja ni te molesta. No es una sensación de soledad, es una sensación de libertad. Porque, en realidad, esa es la verdadera libertad, que se vuelve más valiosa que los hábitos serviciales y el papel de ejecutante en la vida de otros. Por eso los hombres cada vez más optan por mantenerse en un estado de libertad e independencia, a menudo para siempre. No se puede culpar a las mujeres por esto, no todas, por supuesto. Pero hay suficientes para que la imagen cambie tanto que los viejos valores se derrumben y todo sea diferente. Y mientras las mujeres no reconozcan esto, no habrá cambios sociales. Los hombres ya están acostumbrados a este estilo de vida y viven tranquilos, pues la soledad se ha vuelto aceptable e incluso deseable para ellos. ¿Y tú, qué haces tú? Esa respuesta forma la imagen. Porque, en mi opinión, no a todos les va bien, de año en año, con cada cumpleaños, tus elecciones se van estrechando, mientras que las posibilidades de los hombres de ampliar su horizonte, al contrario, aumentan. No se trata de venganza ni castigo, es solo estadística, dura y verdadera. Y como dicen, la verdad, por lo general, es invencible, porque es indiscutible.